vamos a finalizar el tema del mes en este día. El tema de hoy es dos puertas. Dígale al hermano, dos puertas. Amén. Entonces, hermanos, cuando decimos de dos puertas, ¿de qué irá a hablar hoy el pastor a mi vida? ¿Verdad? Porque por ahí decimos, bueno, ¿de qué puertas hablará hoy? Pues, hermanos y hermanas, nosotros sabemos que tenemos nuestra casa espiritual, es esto, lo que vemos, ¿verdad? ¿O no sabéis, dice la palabra, que sois templo del Espíritu Santo? Amén. Entonces, como toda casa tiene puertas, y nosotros, hermanos y hermanas, tenemos varias puertas, pero hoy me quiero referir a dos puertas donde muchas veces el enemigo las encuentra abiertas y entra y nos hace estragos, y por lo tanto no le podemos entrar al campo de él. No, nos prohíbe, nos inhibe, no podemos entrar a su campo porque hemos dejado dos puertas abiertas en nuestra vida. Amén. Así que yo quiero referirme a eso en este día y quiero llevarlo como primera medida a la primera palabra del Señor en este día en San Mateo, capítulo 22. Gloria a Dios. Vamos a leer los versos 37 y 38. Gloria a Dios. El tema de hoy, vuelvo a repetir, dos puertas. Una de las puertas, quiero dejarle claridad sobre esto. Una de las puertas es nuestra mente. Dígale al hermano, una de las puertas es nuestra. Entonces repetimos, una de las puertas es nuestra. Y la otra puerta es nuestro cuerpo, nuestra carne. Repita conmigo, nuestra carne. Entonces son dos puertas en las cuales nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debemos de mantenerlas cerradas para poder entrarle al campo del enemigo. Porque si esas dos puertas están abiertas o entreabiertas, el enemigo toma control y por lo tanto te saca las armas y no le podés entrar al campo del enemigo. Es por ello que quiero en este día meterme en ese tema para que usted, hermano y hermana, se vaya a su casa con una palabra en su vida, en su corazón, y que lo pueda poner por obra. Leemos la palabra entonces, San Mateo 22, los versos 37 y 38. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien. Dice la palabra: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios, ¿con qué cosa? Con todo tu corazón. ¿Con qué más? Con toda tu alma. ¿Y con qué otra cosa? Y con toda tu mente. En el verso 38 dice: este es el primero y el gran mandamiento. Lo leemos de nuevo. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he levantado la palabra para este domingo, Señor, donde en realidad tu iglesia está deseosa de recibir una palabra, de recibir una instrucción, Señor, para lo que viene, para el futuro de nuestras vidas. Por eso, Señor, queremos que sea tu Santo Espíritu quien ministra esta palabra, y que en realidad lo que vayamos a recibir hoy, Señor, sea armas para entrar al campo del enemigo, Señor, y poder, Señor, encontrar o traer, Señor, recuperar lo que hemos perdido. Por eso, Señor, que en realidad esta palabra sea inspirada por tu Espíritu Santo y que seas tú, Señor, quien hablas y quien ministras. Te doy gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, cuando entramos en este tema, muchas veces no le damos la relevancia que tiene. Pero cuando empiezo a leer las palabras de Jesús, ¿qué es lo que encuentro? Encuentro que es el primer mandamiento. Amén. Es el primer mandamiento donde se encuentra la puerta que yo hoy tengo que
entender que el mensaje de hoy viene para hablarme sobre esa puerta que está dentro del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu, no con este corazón que late, sino con el corazón que está en nuestro intelecto. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Este es el primer y gran mandamiento. O sea que, hermanos, me encuentro frente a un mandamiento de Dios en la cual yo, como pueblo, como hijo y como hija de Dios, tengo que entender que hay un mandamiento en la cual hasta ahí puedo llegar, y tengo que entender que para guardar sus mandamientos tengo que guardar esas cosas que el Señor me ha dicho. Entonces, cuando yo no le pongo cerrojos a esa puerta, hermanos, y queda entreabierta o queda totalmente abierta, ahí es donde comienza el problema en mi vida. Porque, hermanos queridos, el alma es manejada por la mente y el espíritu también es manejado por la mente. Entonces, cuando la mente tiene una puerta abierta y entra el enemigo en nosotros, es imposible que las otras dos puedan hacer fuerza. Es imposible que se manejen, es imposible que hagan batalla, porque la mente es más fuerte. Entonces, de la mente vienen los malos pensamientos, van al corazón y los ejecuta. Amén. De ahí salen los buenos y los malos pensamientos, cuando en realidad yo empiezo a entender que ese es un campo en el cual yo lo tengo que cuidar definitivamente y tenerlo bien cerrado para que el enemigo no tenga lugar ni entrada en ninguna de esa área. Entonces, aquí la palabra me está diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Quiere decir que estas tres cosas tienen vida en nosotros. Son cosas que ejecutan cosas a hacer. Son cosas, espíritus que se mueven en nosotros, que en realidad son los que hacen la esencia de la vida de un cristiano. Entonces, si yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted lo ama a Dios? ¿Usted qué me dice? Amén. Claro, porque esa es el alma la que responde. Y yo le pregunto a su espíritu si lo ama al Señor, y usted dice: claro que lo amo porque me da vida, me da salud. Amén. Y si yo le pregunto a la mente, gloria a Dios, si me ama, ahí es donde está el gran tema. Porque la mente es la que decide, la mente es la que practica cosas, la mente es la que manda mensajes. La mente es la que trabaja. En la mente entran los malos pensamientos, en la mente se ejecutan los pensamientos. Entonces, ahí está el gran problema. La pregunta sería: ¿será que mi mente lo ama a Dios? Sería esa pregunta. Si mi mente lo ama a Dios, estoy cumpliendo el mandamiento. Pero si estoy haciendo todo lo contrario con mi mente, estoy pensando otra cosa, ejecuto otra cosa, tengo pensamientos negativos en mi mente, tengo los pensamientos turbados, tengo pensamientos de otra cosa menos de amarlo al Señor, entonces estoy en un grave problema. Es por eso que hoy hablo de las dos puertas en las cuales en realidad tenemos que nosotros trabajar. Entonces, mirando la palabra del Señor, lo que veo que el primer hombre y la primera mujer que tuvieron problemas con su mente fue Adán y Eva. Vamos a Génesis, con la ayuda del Señor. Allí encontramos el primer problema que tuvieron aquellos primeros padres. Capítulo 3 de Génesis, capítulo 3, verso 1 al 6 inclusive, leemos con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. El primer problema que tuvo el hombre, porque dejó una puerta abierta donde la serpiente antigua, que era el diablo, entró a su mente. ¿Lo tenemos? Mire qué dice la palabra. Capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho que no coman de todo el árbol del huerto.
La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueras. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: ¿qué cosa? No morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Fíjese lo que le dijo Satanás: y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué más dice la palabra? Tomó de su fruto, comió, y le dio también a su marido, el cual comió así con ella. Hasta ahí nomás la palabra. Primer problema que tuvo la primer pareja creada por Dios: dejó la puerta abierta de su mente. Entonces el enemigo, como es astuto, sabía que mientras ellos no abrieran esa puerta, él no tenía autoridad sobre el mundo, porque estaba destronado, estaba arrastrándose porque había sido maldito por Dios. Lo había destronado porque se había rebelado con Dios. Dijo: serás como una serpiente que se arrastra en el piso, y no tendrás otra forma de vivir sino arrastrándote. Entonces, cuando él vio al hombre que estaba tan plácido en el huerto del Edén con su mujer, dijo: tengo que entrarle por algún lugar. Amén. Y estaba Eva en aquel lugar, en aquel huerto, paseándose y viendo la hermosura del lugar. Y de pronto se aparece la serpiente antigua, que es Satanás. Entonces le dice: con que Dios les ha dicho que ustedes no pueden comer del árbol. Esa palabra, hermanos y hermanas, le tocó la mente a la mujer, y ella le abrió la puerta. No, dijo Dios, que de él no podemos comer de todos, pero del árbol que está allá no podemos, porque si no moriremos. ¿Cuál fue la respuesta de Satanás? No moriréis. No le hagas caso a Dios. Dios te dijo eso para que vos no vayas allá y no lo agarres y no lo comas, pero cuando vos comas de eso, vas a ser como Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. Esa palabra, hermanos y hermanas, de engaño, esa palabra le llegó al corazón de Eva, le llegó a su mente y produjo lo que el diablo quería: entrarle a su campo. Se le metió en el alma, en el corazón, se le metió en sus sentimientos, en sus emociones, porque ellos sabían que lo que Dios le había dicho de él: no comerás, porque de cierto moriréis. Y el diablo le dijo: pero ustedes van a ser como dioses. ¿Cómo que van a morir? No, no es así. ¿No te dice así el enemigo muchas veces? No, no pasa nada, el Señor perdona. No, mi hermana, seguí así. Vení a la iglesia, pero seguí. El Señor perdona. Esas son puertas abiertas, mi hermana, mi hermano. La puerta abierta de la mente, donde vos empezás a recibir la palabra, lo que vos querés escuchar. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Tiene franqueada la puerta abierta para que él entre y haga el estrago que tiene que hacer. Entonces lo que pasó con Eva fue eso. Oh, hermanos, el problema es que el enemigo es seductor, y la sedujo con la palabra. Le dijo: pero no, mujer, no morirás. No, come de ese árbol, porque vas a ser como Dios. Vas a saber lo que es el bien y el mal. Hermanos, si Eva hubiese tenido la puerta cerrada: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿qué le tendría que haber dicho a Satanás? Vete de aquí, porque yo soy una hija obediente, porque Él me creó y me puso acá para cuidar el huerto.
Me puso acá porque Él me ama, Él me construyó para que yo disfrute lo que Él ha hecho. Pero no, la mujer le abrió la puerta de su mente. Entonces el espíritu de seducción llegó a su mente y aquella mujer dijo: quiero ser como Dios. Al entrar el espíritu de seducción en la mente, va al corazón y ejecuta. Entonces, hermanos, ¿qué hizo? Fue y comió del árbol. Y vino y lo trajo y se lo dio a su marido también. O sea que el enemigo con una sola palabra de seducción destruyó una familia, destruyó una generación, destruyó a miles y miles de hombres y mujeres hasta ahora. Esa palabra de seducción que produjo en Eva, esa puerta abierta, hermanos y hermanas, produjo que en el mundo entero todavía estemos padeciendo la obra de Satanás. Porque esa misma seducción sigue viviendo dentro de nosotros. Ese espíritu de seducción sigue viviendo entre nosotros. Entonces, es por eso que estoy hablando de la importancia de que nosotros tengamos bien clarito. Es primer mandamiento, amarlo al Señor con nuestra, es primer mandamiento. Gloria a Dios. Entonces, la palabra cuando habla de mandamiento está hablando de pactos, donde Dios le puso límites al hombre y le dijo: cuando se cumplan los mandamientos, las bendiciones vendrán y te alcanzarán. Deuteronomio 28. Amén. Las bendiciones vendrán y te alcanzarán cuando hayas cumplido mis mandamientos, mis derechos, mis estatutos. Gloria a Dios. Entonces será bendita tu casa, tu campo, tus vacas, todo lo que tenés, tu fruto, tus graneros, será todo bendecido. Porque ahí está el pacto que Dios hizo con el hombre. Porque Dios le dijo: amarás al Señor tu Dios. Le puso puertas, le puso límites. Entonces cada uno de nosotros tenemos que entender esto. El primer problema que nosotros tenemos es nuestra mente. Porque en nuestra mente entran todos esos espíritus de seducción que hay en el mundo. Todos esos espíritus de engaño que nos parece que no le provocan celos ni enojos a Dios. Pero sin embargo van entrando en nuestra mente, van haciendo nidos en nuestra mente y no nos damos cuenta que hemos dejado la puerta abierta. Entonces el enemigo entra a nuestra mente, hace los estragos necesarios. Entonces nosotros no tenemos autoridad para entrarle al campo del enemigo. No tenemos autoridad porque nuestra mente está cauterizada. Nuestra mente tiene otro mensaje de que todo lo vas a alcanzar. Satanás le dijo a Eva: pero no, mujer, eso te lo dijo Dios para causarte temor, para que vos no lo hagas, pero come, porque cuando comas de aquello vas a ser como Dios. Amén. Entonces la mujer le abrió el corazón a Satanás y Satanás hizo el estrago que le terminé de decir. Gloria a Dios. Entonces es un gran problema esa puerta. Y es el problema que hoy tenemos. La iglesia de hoy tiene ese problema. El mundo de hoy tiene ese problema. El problema está en la mente. Que el enemigo toma nuestras mentes y nos dice: no va a pasar nada. Hacelo, no pasa nada. Si Dios te ama, Dios te quiere. Pero no es que Dios no nos ame, es que Dios ha dejado mandamientos, es que Dios ha dejado estatutos. Si si hubiese sido tan así, no la hubiese destronado a Eva y a Adán del huerto del Edén. Dice la palabra de Dios que tuvo que poner serafines que cuidasen el huerto del Edén, y al hombre lo desterró a la tierra con la mujer y le dijo: con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Amén. ¿Por qué razón? Porque le habían abierto la puerta al engaño, le habían abierto la puerta a la seducción del enemigo. Y hermanos, ese es un gran problema que nosotros tenemos que evitar. Dígale al hermano: tenemos que evitar la seducción, el engaño que tiene el enemigo.
Porque hermanos, cuando el enemigo habla a nuestra mente, nos dice, no, no es tan necesario. No es tan así como el pastor lo está diciendo. Hay que ver. No es para todos igual. Hermano, hay un solo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Entonces ahí tenemos el punto. Hasta ahí llegamos. Entonces todo lo que hagamos fuera de esa voluntad, estamos fuera del mandamiento. Y ahí está el problema. En Deuteronomio 28 está la bendición, pero también está la maldición. Dice, si no cumples mis mandamientos, todas estas maldiciones vendrán sobre tu vida. Entonces te está mostrando, hermanos y hermanas, que es un gran problema dejarle abierta la puerta de nuestra mente para que el enemigo entre. Y hermano, ahí es donde entra muchas veces la falsa doctrina, entra muchas veces el mensaje negativo, entra la crítica, entra tantas cosas a través de la mente. A través de la mente entran los odios, los rencores, los enojos, a través de la mente. Porque el diablo nos hace ver que tenemos razón. Sin embargo, estamos abriéndole una puerta al enemigo para que él tenga el control y nosotros no le podamos entrar al campo del enemigo. Decime una cosa, iglesia. Si nosotros tenemos la mente cauterizada por el enemigo, ¿cómo podemos ir a hacerle guerra a él? ¿Con qué armas le vamos a entrar al campo del enemigo? Si el enemigo, cuando damos el primer paso, él te dice, ¿qué? ¿Te olvidás que yo te vencí ya? ¿Te olvidás que te hice destronar de la gloria de Dios? ¿Te olvidás que te saqué debajo de las manos del Dios Todopoderoso? Cuando vos me escuchaste tal día. Nos desarma el enemigo, hermanos. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que entender que el tiempo que vivimos en esta vida es una batalla. Es todos los días una batalla. Y hermanos, es lo que en realidad nosotros tenemos que empezar a comprender. Vamos a primera de Timoteo, con la ayuda del Señor. Vamos a leer otro verso aquí. Primera de Timoteo. Gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo 4, verso 1. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Cuando entra el espíritu de seducción en nuestra mente, hermanos, empezamos a creer a cualquier cosa. Nos traen otro evangelio y por ahí también nos sorprenden. Y dice, oh, tienen razón. Nos traen un evangelio que es anatema, la palabra, y salimos defendiéndolo como real. Acá dice la palabra eso. Primera de Timoteo 4, 1. Dice así la palabra, ¿lo tenemos? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. ¿Qué más dice la palabra? Escuchando espíritus engañadores y ¿qué más? Y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada, ¿qué cosa? La conciencia. Entonces, hermano, cuando el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Corinto o a Efeso o a donde iba, le decía, hermanos, si alguien trae otro evangelio del que hemos predicado y del que hemos enseñado, sea anatema. Amén. No lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Entonces, cuando el espíritu de seducción ha entrado en esa puerta que estoy hablando hoy, la puerta de la mente, entonces el enemigo la ocupa hablando con personas como estas. Apostarán de la fe, dice la palabra, escuchando a espíritus engañadores. Claro, ¿qué es lo que escuchó Eva? El espíritu del engaño, el espíritu de la seducción. La escuchó. Entonces, aquí nos está enseñando a la iglesia, cada uno de nosotros, dice que escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Amén. Entonces está hablando la palabra de Dios
que nosotros tenemos que tener demasiado cuidado en estas cosas. Entonces lo que estoy hablando hoy es para que usted, hermano y hermana, le ponga, hermanos, tablones, chapas, no sé, a la puerta de su mente. Amén. Para que el mensaje de seducción del enemigo, el mensaje de engaño que usted escucha por allá en la calle, quizá un hermano de la iglesia o de otra iglesia le hable. Hermano, tenga cuidado cuando usted abre la puerta de su mente, porque el enemigo tiene mucha astucia para entrar en su mente, trabajar y después destruirle. Acá la palabra de Dios te está mostrando, pero el Espíritu dice claramente, ¿qué fue el primer verso que leímos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces dice el Espíritu, dice claramente que en estos postreros tiempos se apostará de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Entonces ahí estamos en un gran problema. Es por eso que la iglesia, para entrar al campo del engaño, para entrar al campo de la seducción, tiene que tener la puerta, ¿cómo? Dígale al hermano, la puerta cerrada. Hermanos, cuando viene alguien con otra doctrina, la puerta, cuando viene alguien a decirle, hermano, dale que total el Señor te perdona, ¿qué le decís? La puerta cerrada. Porque si hay puerta abierta, hay todo espíritu de engaño y de seducción. Hay toda fuerza de maldad que lo único que quiere es destruirte, sacarte tu armadura para entrar a tu casa, destruirte. Y vos no le puedas entrar nunca a su campo. ¿Está entendiéndome, verdad? Entonces es un gran tema el cual nosotros tenemos que tener en conocimiento. Vamos a leer otro verso más. Aquí en 2 de Corintios, ahí cerquita. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. Gloria a Dios. Para que usted empiece a ver la realidad de la palabra. Y que este espíritu que trabaja fuertemente, cuando las puertas están abiertas, ocurren estas cosas. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4, ¿lo tiene? Dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿cuál es el Dios de este siglo? El diablo. ¿Qué dice? Cegó el entendimiento. ¿De quiénes? De los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Fíjense, el Dios de este siglo cegó los entendimientos. ¿Qué ha hecho el enemigo? Ha cerrado las mentes. Ha entrado definitivamente en la mente del hombre y la mujer que hay en el mundo y le dice, lo que estás haciendo está perfecto, seguí así. No lo escuches a los locos ahí en la iglesia, porque eso están diciendo otra cosa. Vos como estás viviendo, está perfecto, estás bien, seguí así. Como Satanás le dijo a Eva, come tranquila, que cuando comas eso vas a ser como Dios. No vas a morir de ninguna manera. No hagas caso a eso. Pues el Dios de este siglo, hermanos, ha cauterizado la conciencia de los incrédulos, de aquel hombre y de aquella mujer que aún asistiendo a la iglesia tiene su mente incrédula, tiene su mente con la puerta abierta, porque una mente con la puerta cerrada dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una iglesia con la puerta cerrada dice, el diablo no podrá contra mí. Una iglesia con la puerta cerrada dice, las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Una iglesia con puertas cerradas dice, todo lo conquistaré porque Dios es mi rey y mi todo. Amén. Una iglesia con puertas cerradas ve la gloria de Dios cada día. Una iglesia con puertas cerradas vive en el huerto del Edén. Aleluya. Vive en el huerto del Edén y disfruta de las bendiciones.
Lo que pasa, hermanos y hermanas, que cuando nosotros no tenemos práctica en esto, o quizás sea hoy el tiempo donde el Señor está abriendo la mente de la iglesia, empecemos a tener un tiempo de gloria. Porque, hermanos, muchas veces le abrimos la puerta a la seducción, le abrimos la puerta al engaño. Amén. Y aún, como leímos en el verso anterior, hay mucho engaño dentro de la iglesia. Muchos apostarán de la fe escuchando espíritus de engañadores. Y más fuerte es la palabra, dice, y doctrinas de demonios. ¡Wow! Y si usted se va a Apocalipsis, el mensaje de las 7 iglesias, ahí va a encontrar que hay iglesias donde verdaderamente Dios está y hay iglesias que son de Satanás. Y esto es muy fuerte, pero tenemos que mirarla por la palabra. Vaya al capítulo 3 de Apocalipsis y léase los 7 espíritus que se mueven en las iglesias y va a encontrar que hay iglesias que Dios le da una reprensión. Hay una iglesia en la cual no tiene reprensión, pero hay otras que son sinagogas de Satanás, dice la palabra. Donde, claro, donde se practica toda cosa, donde todo pecado que haya está todo bien, Dios perdona. Donde el único Dios que se mueve en la iglesia es el dinero. Donde la importancia es que el fiel de la iglesia traiga sus diezmos y sus ofrendas, porque ese es el negocio de la iglesia. Pero esas son sinagogas de Satanás. Tenga cuidado, mi hermano. Eso hay que cerrarle la puerta, porque eso es los engañadores que está hablando la palabra. El mismo engañador que le engañó a Eva y a Adán en el principio es el mismo que se mueve hoy, en la cual quiere abrirle la puerta a tu mente para que vos digas, el evangelio que estamos practicando es un evangelio difícil. Me voy a ir a la otra iglesia donde el evangelio es más fácil. El evangelio es el mismo. Dígale al hermano que está al lado, el evangelio es el mismo. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Repita conmigo, Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No es que hay un Dios para cada iglesia, hay un solo Dios, un solo Señor y un solo Espíritu Santo, el cual se mueve en la iglesia. Aleluya. Oh, y ese Espíritu Santo es el que te está diciendo, iglesia, cerrale la puerta al engaño, cerrale la puerta a la seducción. Empezá a vivir el mandamiento: amarás al Señor con toda tu mente. Amén. Porque cuando yo amo verdaderamente no me entra otro mensaje. Mire una cosa, vamos a hacer una pequeña reflexión. Si Eva lo hubiese amado a Dios con toda su mente, de ninguna manera hubiese ido a tomar del árbol prohibido. ¿Qué le parece a usted? Pero aquella mujer no lo amaba en su mente. En realidad ella lo que quería era poder y autoridad, como quiere todo el hombre y mujer de hoy. Poder y autoridad. Eso es lo que se quiere, pero no se quiere presencia, no se quiere gloria, no se quiere más nada, se quiere poder y autoridad. Entonces, cuando estamos entrando en un estudio de la palabra, como lo hacemos cada mes, hermano, vos empezás a entender que hay cosas en las cuales tenemos que arreglar, ¿no le parece? Hay cosas en las cuales tenemos que trabajar. Entonces la primera puerta es nuestra mente, en la cual nosotros tenemos que tener demasiada capacidad para entender que el Señor nos ha dado esas puertas para que nosotros las tengamos cerradas. Recuerda el libro de Nehemías. El libro de Nehemías habla que es el diccionario de la iglesia. Allí están las puertas en las cuales, cuando Nehemías la empezó a construir, levantó los muros, pero después le puso puertas. Cada puerta tiene un significado. En algún momento estaré predicando sobre eso, pero cada puerta tiene el significado, para que usted entienda que su vida y la mía también tienen esas puertas, y que tienen significados espirituales para que vos crezcas y seas un hombre y una mujer que al mandamiento lo cumplas, como dice la palabra. Amén. Segundo punto de este mensaje. Hablamos de dos puertas, ¿verdad? La otra puerta es nuestra carne, nuestro cuerpo. Vamos a Romanos, con la ayuda del Señor. Romanos, ahí cerquita.
capítulo 7. Leemos con la ayuda del Señor los versos 23 y 24. Dice así la palabra. O podíamos leer de algún verso anterior lo que el apóstol Pablo habla. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el verso 15 para que usted lo entienda mejor. ¿Lo tenemos? Capítulo 7 de Romanos, verso 15. Leemos. Porque lo que hago, ¿qué dice la palabra? No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. ¿Le pasa esto a usted? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, en lo espiritual, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley ¿de quién? De mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley ¿de qué cosa? Del pecado que está en mis miembros. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gloria a Dios. El apóstol Pablo hablando del mismo. Entonces aquí entramos en la segunda puerta. Dice que él quería hacer lo bueno en su mente, o sea que tenía la puerta cerrada de su mente, estaba bien. Pero el hacerlo, que estaba en su carne, no lo podía lograr. Gloria a Dios. Entonces él quería hacer el bien y no lo hacía, hacía lo malo. Estas son las cosas que pasan cuando nosotros tenemos la puerta abierta de nuestro cuerpo, de nuestra carne. Cuando hacemos lo que desea nuestra carne, cuando le damos el gusto a nuestros deseos carnales, a nuestros deseos personales. Ahí es donde el enemigo toma, hermanos y hermanas, el control de nuestro cuerpo. Entonces lo que la mente dice, el cuerpo no lo acepta. La ley en la mente dice eso, no lo puedes hacer. Y yo con mi cuerpo digo, sí que lo hago porque tengo ganas de hacerlo. Amén. Entonces es otra puerta abierta en la cual yo como pueblo, como iglesia del Señor tengo que tenerla. ¿De qué manera? Cerrada. Ahí es donde dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros tenemos que tener eso que se llama dominio propio. Dominio propio. Le cierro la puerta a lo que mi cuerpo desee, a lo que mi cuerpo quiera. Amén. Entonces, cuando empieza a entrar ese espíritu en mi carne, hermano, empieza lo que dice el apóstol Pablo. No sé qué es lo que pasa, algo está mal en mí. Dice, porque lo que quiero hacer, eso no lo hago. Amén. Yo estoy seguro que nos pasa muchas veces esto. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero vamos a un lugar y hacemos la voluntad de nuestro cuerpo. Queremos obedecerle a Dios, pero vamos a algún lugar y desobedecemos a Dios. Queremos negarnos a nosotros mismos, pero ante la tentación sucumbimos. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero en mi cuerpo no está hacer la voluntad de Dios, está la desobediencia. Entonces hay una controversia muy dispar en mi vida. Mi mente ordena, pero mi cuerpo no lo acepta. Es porque hay una puerta abierta en mi cuerpo en la cual mi carne se ha cebado y lo único que quiere es saciarse de los deseos carnales, no haciéndole caso al mensaje de la mente. ¿Está entendiendo? Entonces aquí la palabra, el apóstol Pablo dice, y yo sé que en mí
dice, este mal está en la carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Fíjese que claro que es esto en el verso 18. En el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Amén. Hermano, yo estoy seguro que usted se esfuerza, que usted quiere, pero llega el momento, llega la situación de ese día. Y hermano y hermana, el cuerpo pide cosas terrenales, el cuerpo pide deseos carnales. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, que Dios me perdone. Hermanos, estás dejando que el enemigo entre en tu cuerpo. Y cuando el enemigo entra en tu cuerpo, batalla contra tu mente. ¿Y sabes qué hace? Termina venciéndola. La termina venciendo. Entonces, vos por ahí querés practicar la verdad y no lo podés hacer. Porque tu cuerpo tiene otra intención. Querés buscar la manera de agradar a Dios y no podés. Lo sabés en tu mente que tenés que agradar a Dios, pero con tus hechos no lo podés conseguir. Entonces acá estamos en este párrafo de la palabra. El verso 21 dice, así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en... Esto es lo bueno, empezar a reconocer dónde está el mal. ¿Cuál es el problema? El mal está en mí. Entonces ahí hay una puerta donde el enemigo entra. Y ahí empiezan a entrar los espíritus de depresión muchas veces. Claro, porque vos como hijo de Dios, tu mente te condena y te dice, vos sabés lo que Dios quiere que hagas y no lo has hecho, has desobedecido la voz de Dios. La mente te manda el mensaje. Entonces te entra a entrar un espíritu de depresión. Te deprimís, te desanimás, empezás a tener desánimo en todo sentido, porque te sentís un fracasado, una fracasada, porque no le encontrás victoria a tu vida, porque quizás, hermanos y hermanas, tenías anhelo de mayores cosas y el enemigo te venció en el momento donde vos pensabas que estabas preparado o preparada y te va derribando día tras día. Entonces es imposible, cuando le dejo la puerta abierta de mi cuerpo, es imposible entrarle al campo al enemigo. Es imposible. Entonces aquí la palabra dice, pero veo otra ley que está en mis miembros, en el verso 23, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, ¿a dónde? A la ley del pecado. Amén. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de una batalla que el apóstol Pablo la aclara perfectamente. Dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Pero el verso 25 dice, gracia le doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¡Wow! Gloria a Dios. Aquí, hermanos, nos está mostrando las dos personalidades que se mueven en nosotros. Ahí está el gran problema. ¿Por qué se mueven dos personalidades? Porque dejamos la puerta abierta. Si la puerta hubiese estado cerrada, la mente manda el mensaje al cuerpo y le dice, vos sos un adorador. Amén. La mente te va a mandar el mensaje, vos sos un hombre o una mujer con propósito. Amén. La mente te va a mandar el mensaje y te va a decir, Dios te va a usar en gran manera. Amén. No, Dios te va a decir con la puerta cerrada, yo te he elegido, yo desde el vientre de tu madre te he elegido para que me seas profeta a las naciones. Amén. Todo eso viene de parte de la puerta cerrada. Aleluya. La gloria sea para Dios. La puerta cerrada de mi cuerpo. Eso es lo que transmite el mensaje de la mente. Entonces, cuando le he abierto la puerta del cuerpo, estoy en problemas. Mírelo al hermano que está al lado. Estamos en problemas. Oh, gloria a Dios. Vamos a Primera de Samuel con la ayuda del Señor. Primera de Samuel, capítulo 16. Gloria a Dios.
El Señor es poderoso con nosotros. Verso 7. Aleluya. Porque sabes, hermanos, cuando el enemigo ha entrado en la puerta, la ha dejado abierta, empieza a entrar en nosotros un espíritu de aislamiento. Nos empezamos a apartar de todo lo que sea confrontación. Nos aislamos. No queremos confrontar con nada. Estamos como escondidos, como estaba, hermanos, el profeta en la cueva. Empezamos a vivir esos tiempos de aislamiento. Mirá que dice Primera de Samuel, capítulo 16, el verso 7. Dice así. ¿Lo tenemos? Y Jehová le respondió a Samuel: no mires a tu parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué dice? Mira el corazón. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a agrandar la visión de nuestra vida, empezamos a cerrar las puertas, tenemos que empezar a entender que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque yo vea que es difícil para mí cruzar esta situación, aunque vea que las tentaciones y las cosas que vienen sobre mi vida es difícil de hacerlo, el Señor dice: no tengas miedo por más alta que sea esa estatura, porque tus ojos ven lo que ven tus ojos, pero Dios mira tu corazón. Amén. ¿Cuántos quieren esa palabra para su vida? Dios mira mi corazón. Decirle al hermano: Dios mira mi corazón. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. La impureza de nuestro corazón se muestra cuando en realidad la puerta está abierta. Y ahí empiezan a entrar las impurezas, empiezan a entrar los malos pensamientos, empiezan a entrar los malos deseos, empiezan a entrar los deseos de ver pornografía, los deseos sexuales desordenados, empiezan a entrar en la mente. Entonces el enemigo empieza a trabajar fuertemente. Entonces lo que dice Dios en su palabra en este día: cuidado, iglesia, cuidado, no le abramos puertas al enemigo, porque él hace estragos. Él hace estragos en su pueblo. Y hermano, lo vivimos a diario, cada día. Entonces, hermano, cuando empezamos a entrar en esta situación, tenemos que empezar a decirle: Señor, ayúdame, porque cada día quiero entender más tu palabra. Amén. Cada día quiero entender más tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo tengo 50 y pico, como usted lo sabe, en la iglesia. Este mensaje lo escucho hoy. Hoy estoy escuchando este mensaje a través de la palabra, después de 50 y pico de años. Amén. Quiere decir que Dios está abriendo un campo nuevo para su iglesia en este tiempo. Amén. Estás teniendo armas, estás teniendo cosas que el Señor te está hablando. El Señor nos vino hablando este mes, aclarándonos mucha visión de la palabra, donde empezamos a entender muchas cosas, donde la cosa no pasa por creer en Jesús solamente, aplaudir y hacer una oración. La cosa pasa por empezar a saber cómo hago para enfrentar al enemigo. Porque, hermanos, es una batalla que tengo que librar diariamente con el enemigo. Vamos a Salmos con la ayuda del Señor. Libro de Salmos. Oh, gloria a Dios. Vamos a leer a ver qué decía David en uno de sus salmos, qué es lo que quería para su corazón. Salmo 139. Gloria a Dios. David también era un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, dice la palabra. Y vamos a mirarlo cómo oraba él. Salmo 139. Gloria a Dios. Los versos 23 y 24. ¿Lo tenemos? ¿Sí, mi hermano? Mira lo que dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce, ¿qué cosa? Mis pensamientos. Y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Esta era la palabra del salmista en su oración.
El salmista era un hombre también, hermanos, que le abrió la puerta a la seducción, le abrió la puerta al deseo de la carne, pero le costó que muera su hijo, que muera una generación de niños. Le costó fuertemente arrepentirse. Y después lo encuentro haciendo esta oración: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Amén. Le está pidiendo a Dios: Dios, entra en mi corazón. Porque la palabra que leímos al principio: amarás a tu Dios con todo tu corazón. Y aquí la palabra dice: Dios, examíname, conoce mi corazón y pruébame, y conoce mis pensamientos. Amén. Guarda tu mente. Amén. Conoce mis pensamientos y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame en un camino eterno. Amén. ¿Qué está pidiendo el Señor? Que le cierre las puertas. ¿Qué le está pidiendo al Señor? Él se quería presentar como un amigo de Dios. Quería realmente estar a la altura de alguien que lo amaba, que era Dios. Porque dice que él tenía el corazón como el de Dios. Entonces dice: mira mi corazón, mira mis pensamientos, mira cómo soy por dentro. Y si estoy en caminos de perversidad, guíame por el camino eterno. Amén. Yo creo que ahí está nuestra petición, ahí está nuestra arma, hermanos, para que en realidad en nuestra vida nosotros vayamos creciendo como el Señor quiere en su palabra. Porque esto es lo que en realidad Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén. Quiere que tengamos un corazón con puertas, como dije. Dígale al hermano: puertas. Oh, gloria a Dios. Dígale al hermano: te quiero ver diferente este año. Oh, dígale a la hermana que está al lado: te quiero ver diferente este año. Aleluya. Quiero verte que estás batallando, que estás cerrando tus puertas, porque esto te va a traer bendición. Amén. Romanos capítulo 8, verso 1. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Para dar un poco de conclusión a esta segunda puerta, Romanos 8:1, ¿lo tenemos? Ahora pues, dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y acá viene la reprensión: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces aquí nos está diciendo la palabra: no hay ninguna condenación para los que tienen puertas cerradas, los que no andan conforme al deseo de la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Entonces ahí tenemos una conclusión de la segunda puerta: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Usted está en Cristo Jesús? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Estoy en Cristo Jesús? Entonces no hay ninguna condenación. Dígale al hermano: esta palabra la voy a guardar, pero no es para mí. Ah, qué lindo. Sonría que Jesús le ama. Amén. Esta palabra la voy a guardar, la voy a tener para enseñársela a otros. Amén. Segunda parte: pero si estoy viviendo conforme a los deseos carnales, estoy viviendo conforme a la carne. Y ahí está el problema. Viviendo conforme a la carne es imposible entrar al campo del enemigo. ¿Lo entendió? Es imposible entrar al campo del enemigo. ¿Sí? Entonces, mirando las dos puertas en este día, hemos entendido que Dios quiere que nosotros seamos perfectamente sabios y entendidos de cómo tenemos que librar una batalla. Amén. Vamos a mirar tres resoluciones para terminar en esta noche. Efesios capítulo 6. Tres resoluciones, tres armas que como hijos y como hijas de Dios tenemos que tener para cuidar nuestra mente y nuestra carne. Amén. Efesios 6, conocido relato de la palabra. Aleluya.
¿Lo tenemos? Verso 14, 15, 16 y 17 leemos con la ayuda del Señor. ¿Estamos, iglesia? Podíamos leer del verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué dice la palabra? Van a estar empujando tu puerta, mi hermano, para que puedas resistir en el día malo. Y acá te habla de los tiempos, ¿no? Habiendo acabado todo, estar firme. Quiere decir que hay tiempos donde el enemigo hace fuertemente presión sobre tu puerta. Si tú la tienes flojita, se va a abrir. Pero si la tienes bien cerrada, la palabra dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Muy bien. Para tener la puerta cerrada, lo que tenemos que tener es esto. Verso 14. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. Vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Verso 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Ahí, hermanos y hermanas, tenemos el armamento para tener nuestra puerta cerrada. Para resistir, hermanos, resistiré. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Viene el momento de la tentación. ¿Qué hago? ¿Abro o resisto? No te escucho. ¿Abro o resisto? Resisto. ¿Cómo resisto? No lo puedo hacer con mis fuerzas. Decirle al hermano, no lo puedo hacer con mis fuerzas. Porque el deseo de la carne es más fuerte. Y si yo lo quiero hacer con mis fuerzas, resistiré un día, pero al segundo caigo. ¿Entendió? Muy bien. Entonces vamos a lo que la palabra de Dios nos dice. Hay tres armas en las cuales yo tengo que tener. Primero, el yelmo de la salvación, que es, a grandes rasgos, aclarando la palabra, es el casco que lleva un soldado. El yelmo de la salvación. ¿Por qué el yelmo de la salvación? Porque es el mensaje de Jesucristo que entró en mi mente y me dijo: yo soy tu Salvador, yo soy tu guía, yo soy tu Redentor, yo morí por vos en la cruz, por eso yo soy tu Salvador. Amén. Ese es el casco de la salvación. Cuando vos tenés ese mensaje impregnado en tu mente y sabés, hermanos y hermanas, que es la única puerta de salvación. Yo soy la puerta, dice el Señor, que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Entonces, acá la palabra nos está diciendo, primera cosa, para que no sea abierta nuestra mente, que tengo que tener el yelmo de la... No tengo que tomar el día que lo acepté a Jesús como un día como cualquier otro. El día que acepté a Jesús fue el día que me pusieron el casco en la iglesia. Dígale al hermano, fue el día que me pusieron el casco. Amén. Es el día que me empezaron a vestir de vestiduras espirituales. Es el día que me pusieron el casco para que todos los dardos que el enemigo mete a mi mente no peguen en el casco y salgan afuera de nuevo. Reboten. Es por eso que el soldado lleva cascos de acero, por si pegan balas o lo que sea, no lo maten. ¿Está entendiendo? El yelmo de la salvación, primera herramienta que tengo que tener para resistir en el día de la prueba. Amén. Entonces, hermanos, ahí cuando empiezo a tomar las armaduras para enfrentar al enemigo, tengo que tener estas cosas. Segunda herramienta que yo tengo que usar es el escudo de la fe. Amén. El escudo de la fe. Hermano, todo guerrero en la vieja época tenía el escudo. ¿Para qué? Para parar todas las lanzas que venían en contra de su cuerpo. Eran escudos para cuidarse su cuerpo, para que las lanzas no lo traspasasen. Era el escudo donde lo ponían frente a los sablazos, frente a lo que venía, frente a las caballerizas, a lo que sea, ponían el escudo.
Actualmente usted ve los policías cuando se enfrentan con los piquetes, todo eso, vio que tienen un escudo todo resguardando su cuerpo. Amén. Hermano, es el escudo de la fe, donde usted diga: yo soy un cristiano, soy una hija de Dios, un hijo de Dios. Entonces acá las lanzas no entran. ¿Cuántos dicen amén? Acá las lanzas no entran, porque tengo fe que el Señor es mi ayudador. Tengo fe que el Señor me va a dar la victoria. Amén. Tengo fe que por más que me lance el enemigo lanzas encendidas, no tenga derecho ni memoria, porque van a caer ahí al pie. Amén. Entonces, hermanos, tengo que tener esa segunda arma, que es el escudo de la fe. Cuando yo empiezo a declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Sí. Gloria. Amén. Segunda vestimenta que tenemos que tener. Entonces, primero, lo escuchó, el casco, la salvación. Primera cosa donde yo me tengo que estar seguro de lo que Cristo hizo en mi vida. Al estar seguro no puedo abrir la puerta al enemigo. La segunda palabra: todo lo que venga lanzado sobre mi vida, que te digan: al final vas a la iglesia, mira cómo estás, todo te va mal, fíjate cómo está tu vida, fíjate cómo está tu hogar, fíjate. Esas son las lanzas que pone el enemigo contra tu vida. Entonces vos, con el escudo de la fe, le decís: el enemigo me estará haciendo guerra, pero yo acá me planto y resisto en el nombre del Señor, porque no podrá contra mi vida, no podrá contra mi familia, no podrá contra mi hogar. Me planto porque el escudo de la fe me va a dar la victoria. Amén. Oh, gloria a Dios. Tercera cosa, y ya termino. Gloria a Dios. Necesitamos, para enfrentar, hermano, y tener fuerza para que nuestra vestimenta no se caiga, el cinto en nuestros lomos. Amén. Para que su vestimenta no se caiga y no quede desnudo en el camino. El cinto lo necesita, el cinto de la verdad. Que usted diga: soy un hijo de Dios y le creo a Dios y voy a hacer la voluntad de Dios, y nada me vas a apartar del amor de Cristo. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Amén. Nada me va a apartar del amor de Cristo. ¿Quién sabe cómo sigue ese verso? Hambre, desnudez, ¿qué más? Oh, ¿lo leyó ese pasaje? ¿Quién me va a apartar del amor de Cristo? Amén. Amén. ¿Qué más dice la palabra? Un montón de cosas. Nadie podrá separarme del amor de Cristo, porque tenía los pantalones bien calzados con el cinto de la verdad. Amén. Y decía: a mí el Señor me dijo que Él era mi ayudador. A mí el Señor me dijo que era mi rey, mi todo. A mí el Señor me dijo que yo vaya, que Él va primero que yo a la batalla. Amén. Por eso me quedo vestido y hago fuerza para vencer y para vivir en victoria. Dale la gloria al Señor, porque eso es bueno. Aleluya. Oh. Entonces lo entendió mi hermano. Tres cosas de las que hemos leído, que después en otra oportunidad hablaré de las demás cosas, pero acá en estos versos que hemos leído hay tres cosas en las cuales hemos apuntado en este día: el yelmo de la salvación, el escudo de la verdad y el cinto. Amén. Ahí es donde el escudo de la fe y el cinto de la verdad, donde usted, hermano y hermana, va a poder hacer retranca. Amén. Resistir. Y después de haber acabado todo, estar firme. Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor en esta noche. Termino. Segunda de Corintios 10. Gloria a Dios. ¿Le interesó la palabra de hoy? Segunda de Corintios. Gloria a Dios. Capítulo 10, los versos 3 al 5. Leemos estos versos poderosos. ¿Usted lo está leyendo ya? Mire lo que dice: pues que aunque andamos en la carne, yo quiero escucharte esta noche.
Aunque estamos en la carne, ¿qué dice la palabra? No te escucho. No militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias, ¿cómo dice? No son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Oh, gloria. Sí, mi hermano. Aunque estamos en la carne, dígale al hermano, no militamos según la carne. Porque nuestras armas no son carnales. Nuestra milicia no es carnal, sino es poderosa en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. El verso 5, y termino en esta noche. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo a la obediencia de Cristo. Amén. Esa es la última palabra de esta noche. Llevando, dice, derribando argumentos. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Argumentos que el enemigo ponga por delante, derríbelos. Palabras que vengan a su vida que quieran cambiarle su mente. Espíritus de engañadores, de seducción, que quieran cambiarle su mente, derríbelos en el nombre del Señor. Derribe todo pensamiento, todo argumento, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y lleve todo a la obediencia de Cristo. Eso lo hará a usted y a mí un soldado de puertas cerradas. Amén. Aleluya. Dígale al hermano que está al lado, cerremos las puertas. Cerremos las puertas.